En el segundo capítulo de las leyes de Sanedrin, las leyes de la Suprema Corte Judía, y hoy vamos a ver cuáles son las cualificaciones que necesita una persona para poder ser un juez. Dice así el Rambam, capítulo muy interesante. Dice así el Rambam: Ein mamidin besanhedrin bein begdola bein bektana elo anashim chachamim unevonim muflagim bechokhmat haTorah balei deya meruba. Solo se puede apuntar a gente que sirva en la corte, gente que es muy conocedora de la ley, gente que es muy sabia. No solo sabia en la Torah, sino, dice el Rambam, yodim ksat meshar chokhmot, sino que también es beneficial que conozcan otras ciencias, otros estudios. Por ejemplo, dice el Rambam, כגון רפואות וחשבון ותקופות ומזלות והצטגננות מדרכי המעונים והקוסמים והמכשפים ובעלי עבודה זרה וכיוצא בהם, כדי שיהיו יודעים לדון אותם יודעים לדון אותם. Dice el Rambam así: tienen que también saber, por ejemplo, medicina, matemática, cómo crear un calendario, astronomía, astrología. Y también tienen que saber un poco de la gente que hace los divinos, las divinas, esos magos, la gente que hace magia negra y las enseñanzas vacías de idolatría. Porque dice Rambam que tienen que saber todo esto para que ellos sepan cómo tratar con esto. O sea, si uno no conoce el tema, entonces no va a saber cómo tratar. Y si un juez es una persona que tiene que saber cómo tratar con todos esos temas. Dice el Rambam, contestando la pregunta que alguien hizo ayer, que un Cohen, Leví, Israel, cualquiera de los tres puede ser un juez, pero tiene que ser un juez que sabemos su linaje judío, sabemos su descendencia, la conocemos. ¿Por qué? ¿De dónde se aprende eso? Se aprende eso de lo que dice en el pasuk, en el versículo Números 11:16, que ellos van a pararse contigo, o sea, conjunto a Moshe, y esto implica que pueden ser similares a ti, o sea, son gente que pueden ser similares a un Cohen. ¿Quién es similar a un Cohen? Un Leví o un Israel, que sabemos su descendencia, él puede algún día ser Cohen, porque sabemos que viene de una familia kasher, como quien dice, o sea, que no hay bastardos o alguna cosa de eso en el camino. Por lo tanto, de ahí aprendemos que puede ser un Cohen, Leví, Israel, pero tiene que ser gente que se sabe su linaje, tales tienen que ser los jueces. Vamos a ver ahora. Dice así: un mitzvah, no puede ser. Parece, lo que vimos hasta ahora no puede ser. Un mitzvah, dice el Rambam, להיות בסנהדרין גדולה כהנים ולוויים שנאמר ובאת אל הכהן הלוויים ואם לא מצאו אפילו היו כולם ישראלים הרי זה מותר. Y dice, es una mitzvah especial que haya por lo menos un Cohen y un Leví conjunto con el resto de la corte. ¿Por qué? Porque dice en el versículo ubata la Cohen va Levim, y vas a venir al Cohen y al Leví, que ellos te van a juzgar. O sea, eso es algo que, aunque significa generalmente otra cosa, significa los jueces, los llama Kohanim y Levim. No obstante, siendo que dice así en el pasuk, entonces tratamos de que haya un Cohen y un Leví. הלכה ג' הם עמידים בכל הסנהדרין לא זקן מופלג בשנים ולא סריס מפני שיש בהם אכזריות ולא מי שאין לו בנים כדי שיהיה רחמן. Algo muy interesante que dice la halajá acá, que no se puede apuntar a una persona que es muy anciana a la corte, ni tampoco a un hombre que no tiene las señales de un hombre, o sea, uno que no puede tener hijos o no puede reproducir, ni tampoco a una persona que no tiene hijos, aunque es una persona sana pero que nunca tuvo hijos. Tales personas no se les puede apuntar en la corte como juez. ¿Por qué no? Porque tal gente no tiene misericordia, son gente, una persona usa la palabra cruel.
pero, o sea, obviamente no significa que cada persona vieja es una persona cruel, pero tienen ese sentido un poco de crueldad, inclusive es un poco, o sea, una persona que no tiene hijos, naturalmente, no conoce todo ese mundo, el mundo de la misericordia y del amor que tiene un padre al hijo. Por lo tanto, para juzgar uno tiene que conocer esas cosas, esos hechos del mundo. Una persona anciana muchas veces no se siente bien, etcétera. Entonces no se los puede apuntar. La halajá hey. Malchei bet David af al pi, perdón, halajá dalet, ve'ei moshivim melech Israel pesanim shasu lachlok alav ulimlot et dvaro, aval moshivim kohen gadol im haya ro'i bechokma. Tampoco se puede apuntar a un rey del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque está prohibido discutir con tal persona. No se puede discutir con un rey. Por lo tanto, lo que va a decir el juez, nadie lo va a poder discutir. O sea, los otros jueces no van a poder discutir tampoco. Halajá Mahel David, Mahel be David, af al pi she'ein moshivim otam besanedrin yoshvim vedanin hem, im ha'am vedanin otam im yesh alehem din. Halajá Israel ein danin ve'ein danin otam. לפי שאין נחנים לדבר התורה, שמא תבוא מהם תקלה. Entonces los reinos de la casa de David, sí, cuando se separó el reino en el pueblo de Israel, habían los reinos de David y el reino de Israel. Entonces el reino de David, reyes del reino de David, dice el Rambam que tal gente no pueden estar incluidos en la corte, pero sí pueden juzgar a otra gente, pueden estar presentes cuando se juzga. Así también ellos pueden ser juzgados. Pero los reyes de la casa de Israel, esos no pueden juzgar ni pueden ser juzgados. ¿Por qué? Porque eran gente con mucho poder y que quizás ni iban a escuchar el veredicto, no iban a escuchar lo que se le dice, ni tampoco cuando están juzgando van a comportarse de la manera correcta. Por lo tanto, puede causar problemas. Puede causar problemas y puede avergonzar a la ley, etc. Por lo tanto, no se los lleva a la corte ni tampoco pueden ejercer como jueces. Halajá Vav, כשם שבדין מנוקים בצדק, כך צריכים להיות מנוקים מכל מומי הגוף. צריך להשתדל ולבדוק ולחפש שיהיו כולם בעלי שיבה, בעלי קומה, בעלי מראה, נבוני לחש, ושיהיו יודעים ברוב הלשונות כדי שלא תהיה סנהדרין שומעת מפי התורגמן. Dice el Rambam, de la misma manera que tienen que ser gente limpias y bellas mentalmente, o sea, ideológicamente, tiene que ser gente con un estado moral muy, muy elevado, muy alto. Dice, de la misma manera, dice el Rambam, tienen que también ser en lo posible gente con buena apariencia física. Sí, con buena apariencia física. Para hacer así la gente lo respeta. Aparte de eso, son también la gente que se viene a... o sea, esos son los que deciden la ley, los que imponen la ley. Entonces tienen que ser una figura respetable, como quien dice. Dice Rambam, si se puede, que sea una persona con pelos blancos, o sea, anciano, respetable. Y también tienen que entender muchos idiomas. ¿Por qué? Porque para que no sea que la corte necesite un traductor para entender lo que la gente dice. O sea, sino que ellos tengan el poder de entender claramente y directamente lo que la gente le dice. Así pueden juzgar de la manera más clara y más real. Si no tienen que involucrarse en el tema de escuchar a través de un traductor, que eso obviamente puede afectar al veredicto. Halajá Zain. Beit Din shel Shosha af al pi she'im medakdekim bahem bechol elot dvarim. Ahora, todo lo que dijimos hasta ahora es importante con respecto a una corte de más de 3, o sea, una corte de 23 o de 71, pero una corte de 3 es muy difícil que haya un Cohen y un Israel y un Leví, y que haya por lo menos un Cohen y un Leví, que sea gente así, linda e importante. O sea, es difícil asegurar que todos esos detalles estén en una corte de 3. Entonces, pero hay 7 cosas. O sea, las cosas que mencionamos hasta ahora quizás son difíciles encontrarlas en
en 3 personas, en una corte de 3 personas. Pero hay otras cosas, que estas cosas son imprescindibles, que cada juez necesita estas 7 cosas. ¿Y cuáles son estas 7 cosas? Dice así: Chachma, V'ira, V'anava, V'sinat Mamon, V'avat ha'emet, V'avat ha'briot shelahem, U'balei Shem Tov. Dice, tiene que haber estas 7 cosas. ¿Cuáles 7 cosas? Tiene que ser una persona con intelecto, con intelecto. Una persona con humildad, número 2, una persona temerosa de Dios, una persona que no le gusta el dinero, ¿sí? Que no hace todo por el dinero. Una persona que ama la verdad, una persona que ama a la gente y que la gente lo ama a él, o sea, una persona que la gente lo ama a él, más importante, y una persona con una buena reputación, ¿sí? O sea, una persona que la gente habla bien de él, o sea, que la gente piensa bien de él y lo respeta, etcétera. Esas son las 7 cosas. Y dice el Rambam, Kol Eilo Advarim, y todas estas cosas, Mefurashin en Batorá, están claramente escritas en la Torá. Harei Omer, como dice Anashim Jajamim Unevonim. Dice en la Torá que tiene que ser gente inteligente. Harei Balei Jochma Amor, de ahí aprendemos que son gente de intelecto. Veodim Le Shiftechem, Elu Sheruach Abriu Nehemenu, y tienen que ser conocidos a su tribu. O sea, buena gente, como se dice en Uruguay. ¿Sí? Son buena gente. Y en qué modo, en qué aspecto tiene que ser que la gente los quiere. O sea, ¿a qué se refiere cuando decimos que la gente lo tiene que querer? Bisman shiyu balei ain tov venefesh shvela v'cholatan tova u'masa v'diburan banachat im abriot. Dice así: ¿qué tipo de cualidades tienen que tener ellos entre la gente? Dice, una persona que se comporta de una manera favorable y que tiene un ojo humilde y que siempre se encuentra en el entorno de gente buena, o sea, sus amigos son gente buena, y que se comporta en sus negocios de una manera honesta, de una manera buena. Eso es lo que significa una persona buena entre otra gente. ¿Sí? ולהלן אומר אנשי חיל, אלו שהיו גיבורי במצוות ומדקדקים על עצמם וקושרים את יתרם עד שלא יהיה להם שם גנאי ולא שם רע ויהיה פרקן נאה. ובכלל אנשי חיל שיהיה להם לב אמיץ להציל השוק מיד גזל, כעניין שנאמר ויקם משה ויושיען. ומה משה רבנו עניו, אף כל דיין צריך שיהיה עניו. יראי אלוקים כמשמעו שני בצע, אפילו ממון שלהם אינו נבלים עליו, ולא רודפים לקבץ הממון, שכל מי שהוא נבל להון חסר יראינו. אנשי אמת שיהיו רודפים אחר הצדק מחמת עצמם בדלתן, אוהבים את האמת ושונאים את החמאס, ובורחים מכל מיני עוול. Son gente muy especial aparentemente. Dice así: cuando Yitro, el suegro de Moshe, ¿sí? Le dijo que tiene que apuntar jueces porque no puede más. Le dijo, tenés que apuntar gente de poder. ¿Qué significa gente de poder? Eso refiere a gente que son fuertes en su cumplimiento de la Torah y las mitzvot. El cumplimiento de la Torah y las mitzvot le da fuerza a la persona. O sea, que demandan de sí mismo y que se sobreponen sobre su inclinación al mal. Cuando dice, también cuando usó la expresión gente, hombres de poder, también se implica a gente que tiene un corazón, mucho coraje en el corazón. O sea, que siempre van a ir y tratar de ayudar a esa gente que necesita ayuda. Esos son gente fuerte. Continúa el Rambam diciendo que de la misma manera que que Moshe era una persona muy humilde, así también todos los jueces tienen que ser humildes. Como dice en Éxodo 18:21, que tienen que ser temerosos de Dios. Eso es obvio. O sea, una persona
que es un juez, tiene que ser temeroso de la palabra de Dios. Dice una persona que odia dinero, básicamente, esa es la traducción. Eso es una persona que, o sea, que no se preocupa mucho por dinero, por lucro, por ganancia. ¿Sí? O sea, él sí, dice Rambam, ¿por qué? Porque una persona que le gusta mucho el dinero, eventualmente el dinero lo va a volver loco, o sea, va a hacer cualquier cosa por el dinero. Y después termina el pasuk diciendo el versículo diciendo que tiene que ser Anshe Emet, gente de verdad, o sea, gente que busca la verdad y en una corte, en un caso que viene a la corte, va a ser gente que siempre va a buscar la verdad y no lo que es más cómodo o lo que es lo que se siente mejor haciendo, sino siempre buscando lo que es la verdad. Alajá Zachet. Amru Jajamim, dijeron nuestros sabios, Shemi Beit Din Agadol Hayu Sholchim Bechol Eretz Israel, Ubotkin Kol Mi Shematzu Jajam, Virechet Ve'av Meshafel Uperkon Noev Beruach Abru Nocheimenu Osino Tot Dayam Beiro, Mishom Alino To Lepetach Harabait, Mishom Alino Lepetach Hazara, Mishom Alino To Lebeit Din Agadol. Dice el Rambam que nuestros sabios dijeron, nuestros sabios cuentan, relatan, que la Suprema Corte, o sea el Sanhedrin de 71, mandaba emisarios a todas las ciudades de la tierra de Israel para tratar de oler, olfatear esta gente que es especial, o sea, la gente que es apta para asumir un cargo de corte, o sea, una persona que es temeroso de Dios y que es humilde y que es inteligente y que es conocedor y que es modesto y que tiene una buena reputación y que la gente lo quiere y que no le gusta el dinero. Entonces, cuando encontraban tal persona, lo apuntaban como juez en su aldea, en su ciudad. Después de ahí lo pasaban, hacían un upgrade a la corte que estaba en el portón del monte donde está el templo, y de ahí lo pasaban a la corte donde estaba en la puerta del templo, y de ahí lo pasaban eventualmente a la corte, o sea, si seguían su camino, lo pasaban a la corte en donde estaba, lo pasaban a la corte en donde estaba, en la corte 71 dentro del templo. Alajá Tet. בית דין של שלושה שהיה אחד מהם גר, הרי זה פסול עד שתהיה עמו מישראל, היה אחד ממזר, אפילו שלושתם ממזרים הרי אלו כשרים לדון, וכן אם היה כל אחד מהם סומר באחד מעיניו, כאשר מה שאין כן בסנהדרין, אבל סומר בשתי עיניו פסול לכל. Dice el Rambam, contestando la pregunta de antes, que como dijimos antes, un juez tiene que ser uno nacido judío. Por lo tanto, dice inclusive en una corte de 3 jueces. Si uno de ellos es un converso, la corte no sirve, pero si es un bastardo, sí sirve. Inclusive si los 3 son bastardos, sirve la corte, dice el Rambam. Y dice en el caso que uno, inclusive si es ciego de un ojo, eso también no lo descalifica. Pero si es ciego de los 2 ojos, entonces ahí ya es un problema, y eso sí no puede ser un juez, una persona que es ciega de los 2 ojos. Seguimos en Halajá Yud. Afal pi shem bedim pachot meshosha mutar lecha ladun min haTorah shenemar betzedek tishpot tamitecha. Divrei sofrim ad sheyesh shlosha v'shnayim shedonu en din. Dice el Rambam, aunque se necesita 3 para hacer un juicio, para hacer, o sea, que sea un tribunal de jueces, no obstante, siendo que bíblicamente Levítico 19:15 dice, juzgarás a tu semejante con justicia. No dice juzgarán, dicen juzgarás, en singular. O sea que bíblicamente puede haber un juez también. Por lo tanto, bíblicamente uno puede juzgar. 2 no, pero 1 sí. Porque 2 ya pasa a ser más que lo que dice la Torá y menos lo que dicen nuestros sabios, que tienen que ser 3. Halajá Yud Aleph. Dice así el Rambam, אחד שהיה מומחה לרבים או שנטל רשות מבית דין, הרי זה מותר לו לדון יחיד, אבל אינו חשוב בית דין, ואף על פי שהוא מותר מצוות חכמים,
הוא שמושיב עמו אחרים שהרי אמרו אל תהיה דן יחיד שאין דן יחיד אלא אחד. Dice Rambam, cuando un juez es un experto y todo el mundo sabe que él tiene mucho conocimiento y la corte le dio permiso a juzgar solo. No obstante, no está considerado como él es una corte. Él tiene un poder especial que es el poder de un juez que recibió poder de la corte para juzgar. No puede juzgar a todo, no tiene el poder de una corte entera. Dice Rambam, aunque está permitido para tal persona hacer juicios solos, es una mitzvah de nuestros sabios que él tenga otra gente sentada en su corte junto a él. ¿Por qué? Porque, como dice nuestros sabios, no juzgues solo, porque hay solo uno que juzga solo, o sea, solo Dios juzga solo. Entonces, aunque en realidad él tiene el poder de hacerlo, pero no obstante, es una mitzvah de orden rabínica que él se una con otros para juzgar y que no juzgue solo, porque el único que juzga solo es Dios mismo. Al-Javit Bet, יש לאדם לעשות דין לעצמה אם יש בידו כוח, הואיל וכדת וכהלכה הוא עושה, אינו חייב לטרוח ולבוא לבית דין, אף על פי שלא היה שם הפסד בנכסיו, אילו נתאחר ובוא לבית דין, לפיכך אם קיבל עליו בעל דינו והביאו לבית דין ודרשו ונמצאו שעשה כהלכה ודין אמת דן לעצמו, אין סותרין את דינו. Dice, uno se puede juzgar a sí mismo. Una halajá rara. En el caso que él tiene el poder de hacerlo, o sea, si actúa de acuerdo a las leyes de la Torá, entonces no tiene que molestarse y ir a una corte general. O sea, en otras palabras, cuando la ley es conocida, entonces él puede juzgarse a sí mismo. O sea, y esto aplica, dice el Rambam, inclusive si el hecho que él, si esperaría para viajar a un lugar donde tiene una corte completa, no perdería ningún tipo de dinero, no obstante puede hacer esto. Pero si está involucrado con un demandante, entonces ahí sí, si el demandante quiere que vaya a una corte común, que probablemente quiere, entonces ahí tiene que escucharlo. Halajá Yud Gimel, אף על פי שבית דין ששלושה בית דין שלם כל זמן שהם רבים, הרי זה משובח ומוטב שיחתך הדין ב11 יותר מעשרה, וצריכים שיהיו היושבים כולם שם בבית דין תלמידי חכמים וראויים. Dice, aunque una corte de 3 está considerada una corte completa, cuando no hay otros jueces, es preferible hacer una decisión con 11 jueces que con 10 jueces. O sea, lo más jueces que uno tiene, lo mejor. Y todos los jueces que se sientan, o sea, no es un tema de solo agregar la cantidad de jueces, sino todos los jueces que se sientan para juzgar, tienen que ser conocedores de la Torá. Hay gente que son aptas para ser jueces, no gente así nomás. הלכה י"ד ועשו לאדם חכם שישב בדין עד שידע עם מי ישב שמא יצטלף עם אנשים שאינם הגונים וניצב בכלל קשר בוגדים לא בכלל בית דין. Dice Ram, está prohibido una persona intelectual, o sea, una persona inteligente, un juez como se debe, sentarse con alguien que no sabe, o sea, antes que viene a juzgar tiene que saber quiénes son los otros jueces. ¿Por qué? Porque quizás él va a venir y va a ser parte de esta corte que incluye a gente que son pecadores o gente que no son aptos, inclusive si no son pecadores, pero no son aptos, de acuerdo a las cualificaciones que dijimos antes, a ser jueces. Y en ese caso lo que está haciendo es un conjunto de traidores en lugar de ser un juez. Por lo tanto, tienen que cuidarse acerca de eso. Con eso concluimos el shiur de hoy, el segundo capítulo de las leyes de Sanedrín. Si os quiere, mañana a las 22 horas, próximo capítulo.